Una vez más con ustedes, aquí el profesor Luis Mesa García, en esta clase tipo o sección, tipo reforzamiento, tipo complemento de las clases que estamos haciendo en la escuela. En este caso vamos a ver lo que son las adiciones con tres cifras. Acuérdense que en primero se ven adiciones de hasta el número 20, las operatorias, y en segundo ya se ven hasta dos cifras hasta el 990, hasta el 99, perdón. Pero ya en tercer básico vemos con tres cifras. Y cuando me refiero a tres cifras, me refiero justamente a los dígitos que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y el 0. Pues son 10 cifras o 10 dígitos. Eso serían otras cifras. Ya. Y es increíble que con estas 10 cifras o 10 dígitos podamos, ¿cierto? Aquí lo estoy poniendo, pero es increíble que con estas 10, 5, 6, 7, disculpen que en el computador no es lo mismo que escribir en la pizarra, con estos 10 dígitos, lo contamos ahí, 10 dígitos, podemos armar tantos números, ¿cierto? Bueno, en este caso vamos a usar dígitos de tres cifras, o sea, tres cifras, como un número de tres cifras, ya que podría ser, por ejemplo, el 3, el 6, el 7, o el 8, el 9 y el 0, o el 1, el 3 y el 4. Son todas adiciones de tres cifras, o tres dígitos. Recuerda que indistintamente se puede mencionar como sinónimos, cifras o dígitos. Y yo menciono de las dos maneras, porque hay pruebas donde estandarizadas, donde hablan de cifras, y hay otras pruebas que hablan de dígitos. Es lo mismo. Pero ojo con eso porque existe un solo número. En este caso, el que está en el círculo es el número 134. Que esté compuesto por tres cifras o tres dígitos es otra cosa. Que esté compuesto por el dígito 1, el 3 y el 4. De esos dígitos o cifras. Pero ahí hay un solo número, 134. Por ejemplo, este número es también un número de tres cifras que tiene la cifra 7, la cifra 3, la cifra 8, pero sigue siendo un solo número. Ahí no hay tres números, no está, porque alguno me podría decir, profesor, ahí yo veo el número 7, el número 3 y el número 8. No, ahí vemos la cifra o dígito 7, la cifra 3, la cifra 8, que juntos forman un solo número que es el número 738. Esa es la gran diferencia en este que es nuestro sistema decimal, que nos ha funcionado por muchos años hasta el día de hoy. Muy bien, entonces hoy día vamos a ver las adiciones con tres cifras, es decir, sumas en la cual vamos a tener tres dígitos en cada sumando. Acuérdense que en la suma tenemos dos sumandos o más sumandos y un resultado que es la suma o total. Eh, lo vamos a usar con el famoso algoritmo estándar, este algoritmo que por años yo mismo cuando era pequeño lo aprendí. Ya la gran mayoría aprendió con el algoritmo estándar. Ya, y lo vamos a usar porque es el más práctico, solamente por eso. No porque sea el mejor, sino que es el más usado porque es más práctico, como tal. Y de hecho que sus padres, sus abuelos aprendieron con el algoritmo estándar. Veamos entonces, y lo vamos a ver con una pregunta con un problema matemático, para ir también metiendo un poco lo que son los problemas matemáticos, que también habrá una clase específicamente para eso, ya que eso lo voy a evaluar después en los talleres de matemáticas, segundo semestre. Nos vamos a dedicar solamente a puro resolución de problemas, con el método Poljak, un método de este gran matemático que le dedicó su vida a generar resolución de problemas matemáticos. Bueno, ahí dice, ayer hicimos 215 argollas. Si se dan cuenta, estamos utilizando un número de tres dígitos. El dígito 2, el dígito 1, el dígito 5. Es decir, un número que tiene unidades, decenas y centenas. Ya, vuelvo entonces. Ayer hicimos 215 argollas de papel para la decoración de la fiesta de la escuela. Eso fue ayer. Hoy hicimos 143. ¿Cuánto hicimos en total? Para poder contestar esta pregunta y usando, citando a Polya como tal, él nos decía, o decía en su libro, tuve la suerte de leer su libro completo, un libro un poco grueso, pero que valió la pena hacer esta lectura.
donde él cita que lo primero que tenemos que hacer es averiguar qué nos están preguntando, cuál es la pregunta, cuál es la incógnita. Y la incógnita en este caso es cuánto hicimos en total. Palabra clave incluso es esta que está acá, total. Porque justamente la adición viene de esta palabra total. Es una palabra que viene del latín incluso, de total, que significa justamente esto. Cuando vamos uniendo partes, y cuando unimos partes nos dan un todo, un total. Y entonces, por lo tanto, lo siguiente es que tenemos que saber cuáles son los datos. Y cuando decimos datos, no solamente me refiero al número, me refiero al atributo que está unido al número. En este caso, uno de los datos es 215 argollas. Ese es el dato. No solamente 215, porque 200 ¿qué cosa? 215 ¿qué? 215 argollas. Y el siguiente dato son 143, y aunque no dice qué cosa, se entiende que también son de argolla. Vamos a ver si lo escribo ahí, de argolla. ¿Ya? No lo dice, pero o sea, es parte de nuestro idioma que a veces podemos omitir palabras, pero se entiende que está implícito la palabra argolla. Está tácito, pero está ahí. Bien, entonces son dos datos importantes, 215 argollas y 143 argollas. Sabemos que lo que nos piden es el total. A eso hay que agregar justamente la condición que nos dan. Y la condición que nos dan es que 215 argollas lo hicieron ayer y hoy hicimos 143. Entonces, se podría decir que la condición es que se va agregando, ¿cierto? Se van uniendo, porque me están pidiendo el total. O sea, esto y lo otro. Es decir, yo tengo dos partes, que son la 215 argollas que hice ayer. Ay, perdón, me fui atrás. La 215 argollas que hice ayer, que sería 215 argollas que hice ayer, y las 143 argollas que hice hoy. Entonces acá sería 143 argollas. Y sabemos que el todo, que es justamente lo que están preguntando, que sería la suma de 215 más 143, es el total. Eso es lo que me piden. ¿Cómo yo sé, según citando a Polya, que es la siguiente etapa? La primera es comprender el problema. Estamos comprendiendo el problema. La siguiente etapa es saber qué es lo que tengo que hacer, cuál es la estrategia que tengo que utilizar. Bueno, en este caso, siguiendo este diagrama que es del todo y las partes, me doy cuenta que tengo que sumar las partes, porque al sumar las partes me da el total. Es decir, sumo las argollas que hice ayer más las argollas que hice hoy. Y eso junto me va a dar el número total de argollas de papel hechas, que es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, la expresión matemática es 215 argollas, le tengo que sumar 143 argollas y sabiendo ese resultado, voy a poder tener el total, sumando esos dos sumandos, para que la redundancia. Bien, aproximadamente, si uno se acuerda un poco de redondeo, 215 tira más a 200 y 143 tira más a 100, por tanto uno tiene un aproximado de que algo de 300 y tanto va a salir, ¿ya? Pero no vamos a meternos en el mundo de la aproximación, el texto lo habla, pero yo personalmente considero que hay que enfocarse solamente en este momento en resolver el problema, más allá de lo que posiblemente podría dar como resultado, que sería una estimación. Veamos entonces. Tengo por una parte 215 unidades, no olvidemos que son unidades a fin de cuentas, que están separados en grupos de dos grupos de 100, es decir, 200. Acá tengo dos centenas, ¿cierto? Tengo una decena, que es esta barra de 10 unidades, y tengo 5 unidades solas. Eso me da justamente 215 unidades. Ojo con eso. Al fin de cuentas, todos son unidades. ¿Ah? Que los hindúes, y después que fue divulgado por los musulmanes, por los árabes, grandes comerciantes que llevaron nuestra cultura, llevaron esta cultura de los números decimales al mundo, llegando hasta nosotros, eh, que al fin de cuentas las unidades las agruparon de a 10. Y después de estas 10 unidades le llamaron decenas. Y estas 10 decenas juntas formaron una centena.
y estas 10 centenas y van a formar una unidad de mil y así sucesivamente. Pero no nos olvidemos que al fin de cuentas todo es unidad. En el número 215 hay 215 unidades. Que lo estemos separando en unidades, decenas y centenas es otra cosa, pero sigue siendo el número 215 unidades. Y acá, por ejemplo, tengo una centena, que ahí hay 100. De hecho, de paso, centena viene de 100, ¿cierto? 100 unidades. Tengo 4 decenas, cada una de 10 unidades, por tanto ahí hay 40. Y tengo al final 3 unidades guachitas, 3 unidades solas, que juntos me van a dar justamente el número 143. Al fin de cuentas son 143 unidades. ¿Ya? Muy bien, entonces tengo esos dos valores. Y está su representación pictórica de estos dos valores de 215 y 143. Ahora la pregunta es cómo hago esa adición, es decir, cómo sumo, al fin de cuentas. Bueno, la idea de este niño Matías es que ubicar cada dígito o cifra en el lugar de la centena, decena o unidades y luego sumar. Es decir, sumo unidades con unidades, siempre voy a partir de la unidad, ¿cierto? 5 unidades más las 3 unidades, acuérdense que están separados, 5 unidades más las 3 unidades, las voy a sumar juntas como unidades y eso me va a dar 8 unidades. Después sumo la decena. Una decena más 4 decenas me da 5 decenas, ¿cierto? 1 más 4, pero no son 1 más 4 o 5 unidades, son, ojo, ahí hay 5 decenas. Porque si yo pregunto cuántas unidades hay, es decir, su valor posicional en las decenas del dígito 5 es 50, porque hay 10, 10, 10, 10, ¿cierto? 10, 10, 10, 10, 10, que sumando 10 más 10 más 10 más 10 5 veces da 50. Y por otro lado tengo 2 centenas más una centena y eso me da 3 centenas. Al final de cuentas, 3 centenas más 5 decenas más 8 unidades, es decir, según su valor posicional, 300 unidades más 50 unidades más 8 unidades, me da, al final de cuentas, 358 unidades. Es decir, que la suma de 215 más 143 me da 358 unidades. Bien, sumar unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. Ahora, hay una niña que tiene otra manera de hacerlo más numérica y lo va a hacer por descomposición aditiva, que es algo que también yo le enseñé, que uno también podría sumar en forma de descomposición aditiva, ya es entre tantas formas de que uno pueda sumar. Ella dice, primero voy a descomponer, ¿cierto? Primero descompongo cada número que sumaré. Escribo el valor de la centena con su valor posicional, de las decenas también y de las unidades. Y luego sumo. Finalmente compongo el resultado, es decir, voy a descomponer y después voy a componer. Si yo voy a descomponer 215, y esto estamos también repasando lo que es el valor posicional, 215, y el nombre lo dice, es 200 y 10 y 15, y 5, 210, 5. Obviamente acá hay un tema de lenguaje porque no existe el 10-5, sino que es 15, pero bueno, tema que podemos estudiar todo como si fue formando el lenguaje y cómo se fue creando el léxico castellano del número 15 como tal, pero bueno, esto será tema más de la lingüística. Pero sin embargo, 215 es 200 más 10 más 5. Sumando 200 más 10 más 5 me da 215. Y si yo voy a descomponer 143, eso me va a dar 100 más 40 más 3. Ahí lo he descompuesto. Lo descompongo como dice la niña. Entonces, al final ella va a sumar unidades con unidades, pero como por valor posicional. Y ahí saca que 5 más 3 me da 8, ¿cierto? Yo lo digo siempre a los niños, a ustedes mismos, estudiantes, ¿cierto? Si no tiene velocidad mental, cálculo mental para hacer el cálculo de la suma, hágalo con los dedos. Tengo 5, ¿cuánto me falta para, si le agrego 3, cuánto me da? 5, ¿cierto? 5, 6, 7, 8. Agregando 3 me da 8. Ahí está el resultado. Ahora sumo las decenas que están por valor posicional porque acabo de descomponer el número. 10 más 40
Si a alguien le complica esto de 10 y 40 y dice, wow, es un número muy grande, bueno, piense que es 1 y 4, 1 y 4. Y después le agrega ese 0, porque no es 1, es 10. Y no es 4, es 40. Y le agrego después al resultado del 0. 1 y 4 me da 5. Pero como no era 1, sino 10, y no era 4, sino 40, 10 más 40, 50. Ahí está la suma. Y ahí me da las decenas por valor posicional. La centena pasa exactamente lo mismo. 200 más 100. Si yo siento que me complica sumar 200 más 100 porque yo siento que son números muy grandes, lo visualizo solamente como 2 en vez de 202 y en vez de 100, 1. Y esos dos ceros que acabo de sacar, después al terminar la suma voy a agregar esos dos ceros. Es decir, sumo 2 más 1 y eso me da 3. Pero no es 3 porque no era 2, era 200. Y no es 1, sino era 100. Era, ¿cierto? Por lo tanto, le agrego esos dos ceros, entonces 200 más 100, que era 3, es 300. Es decir, el 3 más 2 ceros, 300. Y ahí tengo justamente la última parte de la centena por valor posicional, que es 300. Y ahora solamente tengo que componer 300 más 50 más 8, 358. Y el número me lo dice. Ahí está, 358. Y ahí tenemos otra manera de hacer la adición por descomposición y al final componiendo el número. Bien, si hay alguna duda, usted sabe que puede igual retroceder en el video y escuchar de nuevo la explicación. Muy bien. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Primero, que para sumar alineamos siempre, sí o sí, los dígitos de acuerdo a su valor posicional. Es decir, lo vamos a alinear unidades con unidades en forma vertical, decenas con decenas y centenas con centenas. No podemos poner otro orden. Yo le decía en una de las clases, por ejemplo, estimado, que por ejemplo, uy, salió, cuidado. 323, mira, que ahí me borró. Yo no puedo sumarle así. Eso estaría errado porque acá la unidad no estaría alineada con la unidad y la decena no estaría alineada con la decena. Por tanto, estaría mal. Yo tendría que sumar 323, por dar este ejemplo, más 15, juntando juntamente unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Así sumamos. ¿Ya? Eso es lo más importante. Y lo vamos a alinear según valor posicional, según unidad, decena y centena. Y ahí partimos. Es decir, 215 más 143, que yo siempre lo voy a estar expresando en expresión matemática, valga la redundancia, en forma horizontal, pero que usted por estrategia, y ya lo hemos hablado varias veces en clase, lo tiene que poner en forma vertical. Si está en horizontal, hay que ponerlo en vertical, como sale aquí, ¿cierto? 215 más 143. Y ahora el tema es saber cuánto es eso. Partimos siempre de las unidades. 5 más 3 me da 8 unidades. Ahora las decenas. 1 más 4 decenas me da 5 decenas, que es la de acá. Perdón, sí, 5 decenas. Y 2 centenas más una centena serían 3 centenas. Entonces ahí tenemos justamente cómo tenemos que siempre sumar, que va siempre la unidad, decena y centena. ¿Por qué? Porque estamos usando el algoritmo. Si no usáramos el algoritmo, sería distinto. Ya, bien. Aquí tenemos una suma. Ahora, hasta ahí era fácil. En el caso anterior, era fácil porque si nos damos cuenta, unidades con unidades se suma, me doy 8, 1 más 4, decena me da 5, y 2 más dos centenas más una centena me da 3 centenas. Está fácil, ¿cierto? Sin embargo, acá nos complicamos un poco porque ¿qué hago cuando al sumar me da un número mayor a la agrupación de unidades? Es decir, acuérdense que habíamos hablado que cada 10 unidades formamos una decena, cada 10 decenas formamos una centena y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando yo me encuentro, al principio, voy a sumar unidad. 4 más 5 me da 9, ¿cierto? Así que cuando le doy 4 le agrego 5, 4
5, 6, 7, 8, 9. Ahí está, ¿cierto? Le agregué los 5 a 4, 9. No, yo no tengo ningún problema que ustedes sumen con los dedos. Ya le hemos dicho en varias oportunidades en clase. La idea es que sumen. El tema está en la decena. Porque si yo sumo en las decenas 7 decenas más 6 decenas, me pasé, ¿cierto? De lo que tiene que cumplirse en el mundo de las decenas, que son de un solo dígito. Es decir, yo no puedo tener dos cifras en un solo número, en la decena, porque si se dan cuenta, en esta tabla, en esta suma que tiene como un dígito por cada parte, por cada valor, por cada posición, es decir, unidades, decenas, centenas, solamente puede caber un solo dígito. Y yo tengo ahí 7 y 6 decenas. 7 decenas más 6 decenas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yo no puedo poner el 13 aquí. Eso yo no puedo hacer. Eso estaría mal. No se puede poner. Entonces, ¿qué hacemos con ese 13? Porque ese 13 está compuesto, voy a poner acá, 13 decenas. 13 decenas está compuesta por una parte que son propiamente las decenas y esta parte que es propiamente la centena. ¿Por qué? Porque si separamos las tres decenas y tengo lo que sigue, que sería descomponer el 13, acuérdate que descomponer el 13 compone en 10 y 3, bueno, 3 decenas equivale a una centena. Acuérdate que estas son decenas, decenas, decenas. Entonces, por lo tanto, 10 decenas, sí, ¿cuál es una centena? ¿No se acuerda? Bueno, veamos. 10 unidades, una decena. 10 decenas, una centena. Le hemos repetido en varias oportunidades y eso se va repitiendo. Por lo tanto, yo tengo que pasar esas 10 decenas a la centena, como una centena. Y eso es justamente el algoritmo. Acá lo vamos a visualizar un poco más, estimados estudiantes. Acá lo tenemos, graficado. 174, acá está, la centena, las 7 decenas y las 4 unidades, más 265, 2 centenas, 6 decenas, 5 unidades. Si sumamos, ya habíamos dicho, unidades con unidades, 4 más 5 me da 9, hasta ahí no hay problema. Esta parte no hay ningún problema porque las unidades calzan, no se pasan. El problema está cuando sumamos las decenas, porque al sumar la decena me dan 13. ¿Qué hago con esas 13? Pues 10 de ellas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es decir, estas 10 decenas van a pasar a transformarse en una centena y irse a la zona de la centena. Por lo tanto, me voy a quedar solamente con 3 unidades, por eso que yo escribo acá el número 3, el dígito 3, para ser más específico, 3 decenas, y voy a llevar una centena a agregar, porque había una acá, habían 2 centenas, pero ahora le voy a agregar una centena más para la suma. Por eso que yo pongo mi famosa reserva un 1 arriba de la centena. Y lo pongo arriba de la centena porque esas 10 decenas que sobraron se van a transformar, se van a agrupar en un grupo de 10, grupo de 10 decenas que forman una centena. Por eso va una centena, o sea, se canjea, dicen en el método Aptus, se canjea por una centena, 10 decenas. Y ahí tenemos una centena más 2 centenas más una centena más, me va a dar 4 centenas. Y por eso es que el resultado es el que está ahí. 1 más 1 más 2. 4 centenas. Porque el famoso 13 decenas, ese dígito que está como 10 decenas, tiene que pasar como una centena a la centena. ¿Ya? Entonces, por eso dice acá, agrupando 10 decenas por una centena. Sale ahí. Eso es nuestro sistema decimal de cómo nosotros hacemos adiciones con reserva, como tal. Bien. Otro ejemplo para que quede un poco más claro. Acá tenemos, por ejemplo, si queremos sumar 248 unidades, que está ahí expresada en forma pictórica,
¿cierto? Como 2 centenas, 4 decenas, 8 unidades, les vamos a agregar, les vamos a sumar 187 unidades, es decir, una centena, 8 decenas y 7 unidades. Y ahora vamos a sumar, como siempre lo hemos dicho, vamos a sumar las unidades primero. Y las unidades, si sumamos 8 más 7, eso me da 15. Y acá lo tenemos, 15. Ahora, 15 unidades yo no los puedo dejar en las unidades, porque acuérdense que en cada cuadrado puede haber solamente un solo dígito, no dos. Entonces, ¿qué voy a hacer? 15, yo lo puedo desagrupar y llevarme 10, ¿cierto? 10 unidades que están acá hacia la decena. Y acordemos que 10 unidades es una decena, por lo tanto yo pongo, por eso es que yo pongo esta reserva de 1, es decir, 10 unidades pasaron a la decena como una decena, porque 10 unidades son una decena. Y lo pongo arriba porque tienen que estar dentro esta, de esta columna vertical de decenas. Y ahí voy a sumar esa decena más las 4 que habían, más las 8 que habían, más esa decena de acá, me dan 13. ¿No me crees? 4 más 1 son 5. Y ahora le voy a agregar las 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí está. Le agrego 8, son 13. ¿Qué hago? Bueno, esas 13 pasa exactamente lo mismo. Las 10 decenas, voy a agrupar 10 decenas, van a pasar a la centena, por lo tanto va a haber una más, por eso que se pone ahí una reserva. Va a haber, perdón, en acá, aquí, una más, una centena más, y van a quedar solamente 3 decenas, por eso que yo dejo acá el 3. Las 10 decenas pasan a la centena como una centena, acordemos que 10 decenas es una centena, pasa al mundo de la centena, y solamente se quedan 3 decenas en la decena. Ese 1, esa centena adicional, se le va a agregar a las que ya había. Cosa que habían 2, una adicional, y ahora se le va a agregar esta centena adicional que es la que estaba aquí. 1 más 2 más 1, 1 más 2, 3 más 1, 4. 4 centenas. Por lo tanto, sumado me da 435 unidades en total. Bien, ese es lo que como sus padres, y si alguna podrá estar escuchando, como hemos aprendido nosotros a sumar, ¿cierto? Usando la reserva como tal. En el primer caso no había reserva, eran números más pequeños, pero cuando ya me paso del 9, ¿cierto? Al siguiente dígito, ya es una agrupación, porque no existe ningún dígito después del 9 que esté solo. Siempre ya se van agrupando de a dos dígitos, ¿cierto? Que son ya 10, 11, 12, así sucesivamente. Muy bien, estimado, eso sería en esta clase de recordar el sistema eh, de adiciones de 3 dígitos o 3 cifras por este método muy tradicional de todos nosotros, que es el algoritmo. ¿Ya? Esto basado para los estudiantes que les cuesta un sumar para que puedan practicar con este video. Muy bien, entonces, estimados, que estén bien, cuídense. Nos estamos viendo en clase. Hasta entonces, que estén bien. Cualquier pregunta, ya saben, me lo hacen por interno. Adiós.